¿por qué? ¿Por qué? Es quizás la pregunta más aterradora a la que nos podamos enfrentar. Es la pregunta que se hace aquel que está en una posición en donde nadie quiere estar. La posición de haber perdido la dirección, la brújula. La posición de no poder encontrar el propósito y el sentido incluso a la vida. La posición de aquel que se encuentra en un lugar en donde no sabe qué hacer, qué pensar, qué decisiones tomar, cómo explicar. ¿Por qué? Es una pregunta aún más aterradora para el Hijo de Dios, para el creyente. Porque a la pregunta hay que añadirle el nombre de Dios. ¿Por qué Dios me pasa esto si yo soy un hijo tuyo? ¿Por qué Dios tengo que sufrir esto si yo soy tu siervo? ¿Por qué Dios estoy en esta situación si yo creo en vos, creí en vos? ¿Por qué? Cuando nos hacemos estas preguntas, hermanos, entramos en un terreno peligroso. Empujamos los límites de nuestra capacidad humana, pero también entramos en el terreno de uno de los libros más maravillosos y desafiantes de la Biblia, el libro de Job. Hoy comenzamos una serie de sermones en donde vamos a ver 3 respuestas al sufrimiento humano y al sufrimiento del cristiano que encontramos en el libro. Y quiero decirles, hermanos, que esta serie está preparada como un sermón en 3 partes. Eso quiere decir que probablemente tengamos que esperar hasta el último domingo para tener el panorama completo y quizás para tener la respuesta final. Hoy vamos a comenzar viendo una de las respuestas, así que estemos atentos, hermanos. Sigamos esta serie, estemos invitando. Les recuerdo que también vamos a tener el mismo mensaje de hoy, esta mañana, en nuestro culto a las 19 horas. Si es que ustedes dicen, una persona, yo tengo un conocido que tiene que escuchar este mensaje, invítenles a la noche y vamos a estar trabajando también para tener el mensaje alzado en las redes sociales lo más pronto posible. Algunas consideraciones, hermanos, en cuanto al libro de Job. Si bien en el libro pareciera estar la pregunta, ¿por qué sufre el justo? ¿Por qué es que sufre el justo? En realidad hay una pregunta mucho más elemental, mucho más esencial que está detrás de todo el libro de Job. Y es la pregunta, ¿cuál es el significado de la fe? ¿Qué significa que yo creo? ¿Qué representa que yo creo? ¿Qué significa que yo digo soy hijo de Dios, creo en Dios? ¿Qué representa mi fe? Esa es la pregunta, hermanos, que está detrás de todo el libro de Job. Y teniendo eso en cuenta, hoy vamos a comenzar viendo la primera respuesta al sufrimiento que encontramos en el libro. La respuesta de la mujer. No es la respuesta de la mujer en general, hermanos, les aclaro esto. Estamos hablando de la mujer de Job, ¿verdad? Porque cuando estábamos haciendo promoción de la serie, no faltó el hermano que vino y se me acercó y me dijo, pastor, yo sabía luego que la mujer estaba detrás del sufrimiento, dice, ¿verdad? Y no estamos hablando de eso, no estamos hablando de la mujer en general, sino que la respuesta de una mujer en particular, la mujer de Job. Vamos, hermanos, a leer Job capítulo 2, versículos 1 al 10. Encontramos la primera respuesta al sufrimiento. Job capítulo 2, versículos 1 al 10, dice así la palabra del Señor. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne,
y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. La respuesta de la mujer, hermanos, podríamos parafrasearla en esta frase: no adores a Dios de balde. No adores a Dios de balde. Antes de ir a profundizar un poco más en la respuesta de la mujer, vamos a ver dos cosas, hermanos, que encontramos en la introducción del libro de Job y que nos hablan acerca del sufrimiento. En primer lugar, el origen del sufrimiento, y en segundo lugar, la causa del sufrimiento. Después de ver estas cosas, vamos a analizar la respuesta de la mujer y finalmente vamos a ver cuál fue la reacción de Job ante la respuesta y la recomendación de su mujer, y a ver un poquito si es que esa actitud que hubo en Job también está en nosotros. Así que vamos a nuestro primer punto y nos preguntamos: ¿cuál es el origen del sufrimiento? ¿Alguna vez te hiciste esta pregunta? Cuando preguntamos acerca del origen del sufrimiento, estamos haciendo la pregunta: ¿de dónde viene el sufrimiento? ¿De dónde es que viene el sufrimiento? Y tenemos este texto que dice en el capítulo 2, versículo 6: y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Vamos a ir otra vez a este texto en un rato. Así que, hermanos, cuando decimos el origen, estamos preguntándonos: ¿de dónde viene el sufrimiento? El pasaje que leímos ya es el segundo acto en la historia de calamidades de Job. En el capítulo 1 vemos un poco de la historia de Job. Y el texto nos dice que Job era un hombre tremendamente bendecido y prosperado. Tenía todo en cuanto a lo material, tenía muchos hijos, estaba bendecido por todas partes. También nos dice el texto que Job era un hombre recto y perfecto. Una palabra que muy pocas veces aparece en la Biblia para describir a un ser humano. La palabra dice claramente que Job era recto, perfecto y temeroso de Dios. Eso nos dice, hermanos, que en el caso de Job no estamos lidiando con un caso de disciplina. Muchas veces nosotros entendemos así: cuando viene una calamidad es porque Dios nos está queriendo hacer volver al camino, y aquellos que pecan intencionalmente y pecan y saben que lo están haciendo, es increíble cómo directamente se dan cuenta cuando algo está pasando mal. Esa persona sabe que es el Señor tratándolo de volver a meter en el camino. Pero este no era el caso de Job. Job era un hombre justo, recto, temeroso de Dios. Esa calamidad le viene, como incluso Dios mismo le dice a Satanás, sin causa. Hermanos, de esa manera tenemos que entender a Job. Incluso Job era tan justo que ofrecía holocaustos por sus hijos en caso de que ellos hubiesen pecado. Hermanos, Job creía en el omnipotente Dios, en el único y verdadero Dios. Pero Job siempre creyó en Dios en el contexto de la abundancia, en el contexto de la prosperidad, en el contexto de la paz. Pero ahora su situación cambiaba. Job ahora tenía que amar, temer y adorar a su Dios en un contexto completamente diferente. Nunca estuvo en esta situación. Y el mayor desafío que tenía Job no era simplemente enfrentar el dolor emocional y físico que se le venía, sino esa crisis de fe, porque él sabía que él no estaba lidiando con un Dios diferente en este caso. Él sabía que había un solo Dios, y que si había un solo Dios, era ese Dios con quien estaba lidiando también en su sufrimiento. No solamente
en el contexto conocido que él ya había vivido, sino ahora en este contexto él sabía que estaba lidiando con el mismo Dios. Esto nos lleva, hermanos, a responder la pregunta del origen del sufrimiento de una sola manera. Es Dios. Dios es el origen del sufrimiento. ¿De dónde viene el sufrimiento? No podemos dar otra respuesta sino Dios. Claramente en el texto nosotros leemos, el texto que hemos leído, Jehová dijo a Satanás: he aquí él está en tus manos, mas guarda su vida. Lo que había ocurrido con el permiso de Dios. Quizás sea muy difícil decirlo, mis hermanos, pero no puede haber otra respuesta cristiana. ¿De dónde viene el sufrimiento? No se trata de un destino frío, no se trata de mala suerte, ni siquiera de nuestra negligencia. Cuando nos hallamos ante la realidad del sufrimiento, estamos lidiando con el único Dios. Y vamos a decir algo diferente, hermanos. Al decir que Dios es el origen del sufrimiento, no estamos diciendo que Él es la causa del sufrimiento. Y vamos a ver esto enseguida, la diferencia. Cuando se vaya también el perrito. La causa del sufrimiento. Gracias, Javi. Hermanos, cuando decimos, y le pido que me atiendan bien en esto, cuando decimos que Dios es el origen, decimos que Dios está en control de todo. Y que en vano comenzamos a pensar cuando estamos en una situación, si hubiese hecho de otra manera. Y si me hubiese hecho los análisis antes. Y si hubiese tomado tal camino, y si lo hubiese dicho antes tal cosa, y si lo hubiese hablado, y si no hubiese hecho esto o aquello. En vano, hermanos, cargamos con esa culpa y ese peso ante nuestro sufrimiento. Si bien es cierto que todas nuestras acciones tienen consecuencia, no es menos cierto que Dios puede librarnos de todas ellas. Y que si no lo hizo, es porque Él lo decidió así. Hermanos, nosotros no estamos lidiando con un destino frío, con mala suerte cuando nos ocurren las cosas. Estamos lidiando con el único Dios verdadero. Y es ahí, a esa fuente donde tenemos que ir con todo nuestro dolor. Tenemos que hacer lo que dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, de balde comenzamos a culparnos. Bien, Dios lo pudo haber evitado. ¿Y cuántos testimonios escuchamos de gente que incluso vio ángeles protegiéndoles? Y sin embargo no ocurre en todas las circunstancias. No ocurre en todas las situaciones. En vano comenzamos a culparnos a nosotros. Más bien hagamos lo del salmista y busquemos a nuestro Dios. Busquemos de Él la respuesta. Que sea Él la fuente. Que nuestra oración, nuestro clamor e incluso nuestra queja vaya dirigido a Él y no a cualquier otro lugar. Pero ahora, hermanos, vamos a hablar de la causa del sufrimiento. Si bien hemos afirmado que todo lo que ocurre con el permiso de Dios, no podemos decir jamás que Dios es la causa del sufrimiento. ¿Y qué decimos con esto? Decimos que Dios no es el creador del mal ni que desea el mal. Job capítulo 2 versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. El texto, hermanos, nos aclara claramente que como representante del caos del mundo, Satanás fue el causante de los sufrimientos de Job. La mención de Satanás como acusador y destructor bajo el permiso de Dios nos muestra que para el libro de Job, Job no estaba en el paraíso, hermano. Job estaba en un mundo caído, en un mundo en donde Satanás es el príncipe. Job ya estaba en ese mundo y en ese mismo mundo estamos nosotros. Un mundo caído, un mundo que se ha rebelado en contra de su creador. En ese mundo estaba Job. ¿Y qué quiere decir esto? Que en la situación de bonanza, de bendición en donde Job se encontraba, era la excepción, no era la regla. Era una bendición especial nacida de la misericordia de Dios y no la regla de un mundo caído.
Job se encontraba experimentando una gracia especial de Dios. No por lo que él había hecho, sino simplemente por la misericordia de Dios. Él ya estaba en un mundo caído. Hermanos, nosotros no vivimos en el paraíso y eso no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Es en este mundo caído en donde estaba Job y es en este mundo caído donde seguimos nosotros. Hermanos, este mundo que se ha rebelado contra su creador, que ha dado la potestad a Satanás de ser su príncipe, que ha dado lugar al caos en lugar de la voluntad de Dios. Este es el mundo en donde vivimos. Muchas veces como seres humanos nos queremos preguntar, ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué hay sufrimiento en este mundo? Y sin embargo, hermanos, teniendo la conciencia y la realidad de un mundo caído, lo que más debería llamarnos la atención es por qué hay tanta bendición y hermosura todavía en un mundo que se ha rebelado en contra de su creador tan grandemente. Esta tiene que ser nuestra mayor pregunta. ¿Por qué disfrutamos todavía de la hermosura de la creación? ¿Por qué hay tanto amor en este mundo que se ha pervertido tanto? ¿Por qué disfrutamos de la sonrisa de nuestros hijos todavía? Y la respuesta es porque Dios nos ha dado la espalda a su creación. Incluso en medio de la rebeldía, Dios ha decidido dar una segunda oportunidad a toda su creación y al ser humano en ella. Es por eso que todavía vemos bendición. Es por eso que todavía vemos tanta hermosura. Es por eso que podemos sentir todavía tanto amor. Esta es la excepción, hermanos, no la regla. La realidad es, hermanos, que si Dios hubiese querido, el mundo hace tiempo hubiera acabado. Y con él el sufrimiento. Pero la tierra y todo lo creado hubiese dejado de existir y la humanidad no iba a tener otra oportunidad. Así también es cierto, hermanos, que si hoy, como seres humanos, todos nos pusiéramos de acuerdo y nos rindiéramos al Señor, todo acabaría. Ese sufrimiento acabaría. El reino vendría, ese reino donde no hay llanto, ese reino donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento. Pero la realidad es que el ser humano sigue rebelándose en contra de su creador. Y mientras estas dos cosas subsistan, el sufrimiento va a subsistir. Por un lado, Dios siguiendo dándole otra oportunidad a su creación. Y por otro lado, el hombre siguiendo rebelándose en contra de él. Este es el tiempo de la paciencia de Dios. Y el sufrimiento seguirá mientras hayan estas dos cosas. El Señor nos ha dado la espalda a su creación. Eso quiere decir, hermanos, que toda bendición que nosotros vemos es misericordia del Señor, que hace llover sobre justos e injustos. Toda buena dádiva viene de lo alto, pero esta no es la regla, es la excepción. Cada segundo que el Señor nos regala es eso, hermanos, un resultado de su misericordia. Si Dios en su justicia quisiera eliminar todo, Él no iba a dejar de ser justo. Si así lo hiciera, el mundo es caído y nosotros merecemos eso. Pero el Señor es misericordioso y nos está dando una segunda oportunidad. Y esta realidad también, hermanos, nos dice que a nosotros como hijos de Dios tampoco podemos renunciar al mundo ni rendirnos a la realidad del sufrimiento. Debemos tener esperanza, sea cual fuere la situación. Luchar contra la enfermedad, luchar contra la injusticia. Como aquellos que sabemos que el mundo ha sido vencido y que el Señor viene trayendo consigo su reino. No podemos sino llenar de esperanza nuestro mundo caído, hermanos. Esta es nuestra misión. Llevar la carga del que sufre, llorar con los que lloran, orar por sanidad, trabajar por la justicia. Hermanos, un cristiano fatalista, resignado, escapista, no puede ser testigo del futuro de Dios. Nosotros, hermanos, somos testigos de la resurrección. Somos mensajeros y obreros de esperanza. Así que, hermanos, en medio de esta confusión del mundo, nosotros somos llamados a llevar la luz de nuestro Señor, a llevar la carga del que sufre y a proclamar esperanza y el futuro de Dios que está viniendo. Pasemos ahora a ver cuál fue la respuesta y la primera respuesta al sufrimiento que encontramos en el libro de Job. La respuesta de la mujer. Versículo 8 de nuestro capítulo 2, la mujer le dijo lo siguiente: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Hermanos, esta es una respuesta lógica, aterradoramente lógica. ¿Por qué seguir adorando, sirviendo y temiendo a un Dios de balde? Sin el beneficio de su protección, sin su cuidado, sin su bendición. La mujer encarna la acusación de Satanás,
que es una acusación que trasciende el tiempo y las culturas. Decía Satanás al inicio: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso teme el ser humano a Dios de balde? ¿Acaso el único motivo de temer a Dios del ser humano no es recibir bendiciones y ser librado del mal y el sufrimiento? Si Dios no te da eso, decía la mujer a Job, ¿qué haces adorándole aún? Recordemos que la pregunta central del libro de Job, hermanos, no es tanto por qué sufre el justo, sino cuál es el significado de la fe. La mujer responde a esta pregunta con una palabra: conveniencia. Ese es el significado de la fe según la mujer de Job. Si ya no recibís nada del Señor, si Él no te libró de las cosas, ¿por qué adorarle? Ya no hay nada que te convenga al adorarle a Él. El único motivo para adorar a Dios es recibir sus bendiciones o evitar su castigo. No hay nada más. Esto es lo que decía la mujer. Ya que Dios decidió castigarte, Job, maldecile. ¿Qué más querés? Retené tu orgullo y tu honor por lo menos y morite. Es lo que le decía a la mujer. El sufrimiento de Job, hermanos, más que algo físico, emocional y material, era espiritual. Tenía que preguntarse a sí mismo: ¿por qué yo temo a Dios verdaderamente? ¿Por qué creo en Dios verdaderamente? ¿Por qué sirvo a Dios verdaderamente? La respuesta de la mujer es la respuesta de muchos hoy. ¿Para qué creer en un Dios a quien no vemos? ¿Para qué creer en un Dios de quien no recibo ningún beneficio? Si ser hijo de Dios no te salva del sufrimiento, ¿qué sentido tiene servirle? Te pregunto hoy, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿cuál es el significado de tu fe? Todos quieren bendiciones y prosperidad. Todos temen al sufrimiento y a la desgracia. Y si nuestra fe no nos da lo primero ni nos libra de lo segundo, ¿la mantenemos? Esa es la pregunta. ¿Mantenemos nuestra fe de balde, como diría el enemigo? ¿Sigue teniendo significado para nosotros nuestra fe cuando ninguno de esos beneficios está? No adores a Dios de balde, fue la respuesta de la mujer. Si Dios no te da nada, no tenés por qué seguir adorándole. Esta es la respuesta del mundo que da la razón a Satanás. Esta es la fe religiosa, hermanos. La fe de la religión que solo adora porque recibe algo a cambio y está dispuesto a caminar kilómetros y kilómetros para recibir algo a cambio. Y la gran pregunta es, si nada de eso viene, ¿se mantiene la fe? ¿Tiene algún significado la fe si no recibimos nada? Y ahora vamos a ver, hermanos, cuál fue la reacción de Job ante la recomendación de su mujer. ¿Cuál fue la respuesta de este hombre que estaba sumido en un sufrimiento sin causa? Job responde: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. La reacción de Job, hermanos, es un paso de fe grandioso. De ninguna manera se puede tomar como algo normal. El sufrimiento que él tenía era real y completo. Pero con esta respuesta, Job demuestra lo que verdaderamente hubo en su corazón aún estando en la bonanza. Job estaba diciendo que él no servía ni adoraba a su Dios por conveniencia. Nunca se trató de lo que tenía. Su temor en Dios no estaba fundado en el temor de perderlo todo. Con esta respuesta Job dijo que él simplemente adoraba a Dios porque Él es Dios. Este fue el paso de fe de Job. Esta fe de Job iba a ir probándose una y otra vez con más y más intensidad. Iba a necesitar una intervención especial de Dios para que sea revitalizada. Pero Job sentó su postura. Por más que muchos comentaristas pasan este hecho por alto, la postura de Job se mantuvo firme. Su fe no era interesada. Su fe iba a tambalear y él iba a decir muchas cosas, pero esto se mantuvo firme. Job estaba diciendo: yo nunca adoré a Dios por conveniencia. Yo siempre adoré a Dios porque Él es Dios. Job reconoce algo muy importante. Reconoce que el bien que el ser humano recibe es solo por la misericordia de Dios. Si el Señor nos tuviera que dar lo justo,
Tendríamos que recibir todo lo malo, que somos pecadores. Sin embargo, Él es misericordioso. Reconoce que cada segundo de su existencia fue un regalo inmerecido. Reconoce que Dios no es menos justo al darle el mal que el mundo caído merece y en el cual Él estaba y forma parte. De esta manera, hermanos, Job es un testigo del gran testigo verdadero, de Cristo, el Hijo de Dios, quien sirvió a Dios en obediencia hasta lo sumo, hasta derramar su sangre en la cruz, hasta la última gota, que siendo el único justo se identificó con nosotros pecadores. La respuesta de Job es un desafío. En primer lugar, hacernos la pregunta: ¿cuál es el significado de nuestra fe? ¿Cuál es el significado de nuestra fe? ¿Tememos a Dios porque es Dios o tememos a Dios por conveniencia? Es también, hermanos, un llamado a valorar nuestras vidas, cada segundo de nuestras vidas. El Señor nos regala, no nos debe. El Señor nos regala, no nos debe. No nos debe la salud. No nos debe la familia que tenemos. No nos debe la belleza de la creación que sigue vigente. No nos debe la sonrisa de nuestros niños. No nos debe el amor de nuestros seres queridos. Valoremos y vivamos agradecidos cada segundo, mis hermanos, que es un regalo del Señor. Él no nos debe eso. Pero también entendamos, hermanos, nuestra responsabilidad de decirle al mundo su verdadera situación, su necesidad de Cristo, su estado de perdición y el llamado de gracia del Señor. Contemos a todos que Dios ha dado una segunda oportunidad y que Él viene. Que viene ese reino en donde ya no habrá llanto. Que viene ese reino en donde ya no habrá dolor. Que viene ese reino en donde ya no habrá sufrimiento. Nosotros, aunque imparcialmente, somos testigos de eso, hermanos. Para eso el Señor abrió nuestros ojos. Para que proclamemos a los cuatro vientos que el Señor viene. Que hay esperanza. Que no todo está perdido. Que el Señor ha dado una segunda oportunidad. ¿Cuál es el significado de tu fe? ¿Adoras a Dios simplemente porque Él es Dios? ¿O adoras a Dios por conveniencia? Te invito, hermano, que ahí donde estás puedas inclinar tu cabeza, cerrar los ojos. El Señor sabe perfectamente la situación en la que estás. El Señor no te dice: sé perfecto en medio de tu sufrimiento. No digas nada, obra de tal o cual manera. En la Biblia tenemos tantos ejemplos de hombres falibles que hasta pronunciaron su queja delante del Señor. Lo más importante es que nos dirijamos a Él en lugar de evadirle. No sé cuál es la situación por la que estás pasando hoy, mi hermano. Pero quizás esa situación te está haciendo la pregunta: ¿cuál es el significado de tu fe? Y quizás hoy el Espíritu Santo te está diciendo: yo soy Dios, te dé o no te dé. Yo soy tu Dios cuando te doy, yo soy tu Dios cuando te quito. Yo soy tu Dios cuando te guardo, yo soy tu Dios cuando te dejo. Yo soy tu Dios en la alegría y yo soy tu Dios en la tristeza. Yo soy tu Dios en la bonanza. Yo soy tu Dios en el sufrimiento. Yo soy tu Dios cuando me ves claramente. Y yo soy tu Dios cuando pensás que no me ves. ¿Cuál es el significado de tu fe? Cantémosle a nuestro Dios. Sé tú mi visión, Señor. Sé tú la fortaleza de mi alma. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Levantemos nuestras voces y digámosle al Señor: sé tú mi visión.